La ministra Norma Lucía Piña estrenó su cargo de presidenta de la Suprema Corte de Justicia con la exigencia de respeto a la autonomía del Poder Judicial ante los recientes embates, porque fue acusada la Suprema Corte de estar al servicio de las causas neoliberales. Mostró, sin embargo, desdén al no recibir al presidente de pie cuando ingresó al recinto histórico. Eso irritó al presidente López Obrador. Hoy por la mañana el presidente tuvo comentarios, pero vamos primero con mi compañera Sara Pablo, enviada especial ayer allá a Querétaro, con la crónica de lo que sucedió en esta ceremonia conmemorativa por el 106 aniversario de la Constitución. Sara, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Pepe? Buenas tardes. La ceremonia en Querétaro por el 106 aniversario de la Constitución estuvo, ya lo decías, pues llena de mensajes encontrados entre los representantes de los tres poderes ante prácticamente todos los gobernadores. Tras un saludo frío afuera del Teatro de la República, el presidente López Obrador escuchó los discursos del presidente de la mesa directiva, Santiago Krill, y también de la presidenta de la Suprema Corte, la ministra Norma Piña, con un rostro serio, por momentos algo incómodo, incluso se llevó un dulce a la boca. Así escuchó el mensaje el presidente en su primer acto público con el Ejecutivo. La ministra presidenta pues defendió la autonomía del Poder Judicial como pilar de la democracia. Nunca perder de vista la independencia judicial, la de los juzgadores y la de uno de los poderes constitutivos de la República. La independencia judicial no es un privilegio de los jueces, es el principio que garantiza una adecuada impartición de justicia para hacer efectivas las libertades y la igualdad de las y los mexicanos. La independencia judicial es la principal garantía de imparcialidad del Poder Judicial, siempre en beneficio de la sociedad. Son del dominio público las críticas que ha lanzado el presidente hacia los integrantes del Poder Judicial, y esta pareció ser la respuesta de la presidenta de la Corte. Enseguida habló Santiago Krill, cuyo equipo pues se enfrascó también en un diálogo, en una discusión con el equipo del presidente, porque pidió en privado un lugar más cerca del Ejecutivo. Ya lo decías, Pepe, estaban pues prácticamente tanto Krill como Piña en un extremo. Sin embargo, el discurso fue crítico, cuestionó que el plan B en materia electoral vaya a ser avalado o rechazado por el tribunal y no se haya podido a través del diálogo llegar a un acuerdo. Sugirió rectificar y acusó exclusión de quienes piensan distinto y equivocada estrategia de seguridad. No hay más moral política que la Constitución. Esa es la moral de todos quienes somos servidores públicos. Con eso en mente, desterremos de una vez por todas nuestras diferencias y confrontaciones, particularmente las que hubiese habido en el pasado. Ahora son tiempos de coincidir, son tiempos de reconciliación. Después vendrán tiempos para competir en la arena política electoral. Vino el discurso del presidente del Senado, el morenista Alejandro Armenta, más corto y con aplausos de la mayoría de los presentes, todos afines al gobierno federal. Destacó las reformas aprobadas por el Congreso, a las que calificó como humanistas. Dijo que a partir del 18 llegó la cuarta transformación con el apoyo de 30 millones de mexicanos. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, encabeza, acompañado del Poder Legislativo y sin menoscabo de la independencia entre los poderes públicos, esta fase histórica en nuestra nación. Nos exigen, ellos y ellas, legítimamente a todas y todos nosotros, autoridades, instituciones, representantes, entes autónomos del Estado, nos exigen los mexicanos sensatez e institucionalidad
para hacer posible recuperar la nación y lograr una justa distribución de su riqueza y bienestar, porque eso no se habló en los discursos de hace un momento. El presidente López Obrador, flanqueado por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, por el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, separado de Krill y de la ministra Piña, evitó responder críticas. Recordó hechos históricos y llamó a continuar con reformas que corrijan el daño neoliberal. Debemos seguir luchando por los ideales de la Revolución Mexicana, consagrados en la Constitución de 1917. No dejar de insistir en abolir por la vía legal y democrática las reformas contrarias al interés público impuestas durante el periodo neoliberal. La Constitución de 1917 no ha muerto, vive en la transformación del México libre, justo, igualitario, democrático y fraterno de nuestros días. Durante el discurso del presidente le aplaudieron en varias ocasiones los asistentes. Sin embargo, Santiago Krill y la ministra Norma Piña solo una vez, cuando habló de que el incremento para los programas sociales ya se establece en la Constitución, este incremento para cada uno de los programas del bienestar. Después vino en un tuit el reproche del vocero Jesús Ramírez a la presidenta de la Suprema Corte. Escribió: lástima que no todos, desafortunado, que no todos respetaron el protocolo de la ceremonia, y publicó una fotografía donde se ve a la ministra Norma Piña, que está sentada mientras los demás están parados aplaudiéndole al presidente López Obrador. Hay que decir que unos segundos después ella también se puso después de pie cuando el maestro de ceremonias dijo que iniciaban los honores al presidente ya de manera formal. Pepe. Sara, explícanos, bueno, además, claro, del contenido de confrontación entre poderes, no me cabe la menor duda, sobre todo entre el Poder Legislativo sumado al Poder Judicial frente al presidente de la República. Explícanos qué pasó con el Presidium. Tú decías, el presidente se sentó evidentemente en el lugar principal del Presidium, es decir, al mero centro, pero flanqueado por el secretario de Gobernación de un lado, por el gobernador del estado de Querétaro por otro, Mauricio Curi, y por los secretarios de la Defensa y de Marina, y luego todos los demás. Y los representantes de los poderes quedaron a los extremos, quedaron auténticamente a la orilla. La ministra de la Suprema Corte más a la orilla que nadie. Explícanos qué fue lo que pasó con los papelitos, porque entiendo que cambiaron los papelitos del lugar. Sí, Pepe, incluso pues hemos visto en redes sociales un video donde se ve justamente que están cambiando los papeles, estas placas donde se identifica dónde se debe sentar cada quien, y los están haciendo hacia la orilla. Y lo que sabemos es que incluso el equipo del Santiago Krill, del presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, solicitó a la Presidencia de la República estar más cerca del Ejecutivo. Sin embargo, pues esto fue rechazado y se quedó finalmente así. El presidente López Obrador rodeado por el secretario de Gobernación y los secretarios de Defensa y de Marina. Estamos justamente, Sara, perdón que te interrumpa, estamos justamente poniendo ese video al que hace referencia, donde un funcionario, no se le ve el rostro, está cambiando justamente los, ¿cómo se llaman? Los identificativos, ¿no? Los letreros, donde vienen los nombres de los asistentes al presidium, un video muy corto, en donde a toda prisa, a toda carrera están moviendo unos y a otros, y me imagino que ahí va el de Santiago Krill, el de Norma Piña, lejos del presidente lo más que se pudo. Así es, incluso sabemos que el diputado Krill pidió un cambio de lugar cuando seguramente su equipo le informó de esta situación. Esto fue rechazado por la propia Presidencia de la República y bueno, pues de entrada eso lo que ocurrió con los lugares. Después vino pues la molestia en la Presidencia por lo que ellos consideran que fue pues una falta de protocolo. Hay que decir que ya se habían saludado afuera del Teatro de la República. El presidente López Obrador llega también con el secretario de
de la Defensa y el gobernador, y ya lo esperan en la puerta, tanto el diputado Krill como la ministra Norma Piña. Ahí lo saluda, pues brevemente, realmente nada más un saludo de mano, y se encamina hacia adentro el presidente, acompañado del senador Armento y del gobernador, y atrás van ellos. Es una puerta angosta, prácticamente entran al mismo tiempo, pero ellos se van a su lugar, digamos, y el presidente sigue saludando a algunos de los asistentes porque da la vuelta para llegar al presidium. Mientras hace este recorrido, la ministra Piña y Santiago Krill toman los lugares que ya les habían asignado, y ella llega y se sienta mientras el presidente López Obrador hacía pues este recorrido. Cuando sube al presidium, todos estaban ya de pie, pero cuando sube es cuando empiezan a aplaudirle. Ella le aplaude, pero ella continúa sentada como se había acomodado, digamos, desde que entró al teatro. Le aplaude desde ahí, y viene ya de parte del maestro de ceremonias que va a iniciar la ceremonia con los honores al presidente de la República y comandante supremo de las Fuerzas Armadas, y es cuando la ministra Norma Piña finalmente pues se pone de pie y ya inicia la ceremonia como tal, Pepe. Pues esto fue lo que sucedió ayer, pero cuéntanos qué comentó de esto o sobre esto por la mañana el presidente de la República en la mañanera de Palacio. Pues Pepe, se ve que el presidente se quedó con el tema porque nadie le preguntó en la conferencia de prensa, pero él solo destacó esta actitud de la presidenta de la Suprema Corte. El Ejecutivo dijo que bueno, pues se trató, que le daba gusto que hubiera esta actitud porque sostiene él que se demuestra que ya no son los tiempos de antes en que los ministros pues eran prácticamente empleados del presidente en turno. Incluso ironizó al señalar que quizá la ministra pues estaba cansada, y que esto también es un desmentido a quienes hablan de que su gobierno es una dictadura o una tiranía, y es una prueba clara de la división de poderes. Así lo comentó. Me dio mucho gusto porque se notó, yo creo que porque estaba cansada o no quiso pararse la ministra, presidenta de la Suprema Corte de Justicia, pero me dio mucho gusto, me dio muchísimo gusto, porque eso no se veía antes. Los ministros de la Corte eran empleados del presidente. ¿Cuándo se había visto de que se quedara sentado el presidente de la Corte? Era un acto así. Eso me llena de orgullo, porque significa que estamos llevando a cabo cambios. Es una transformación. Ya no es el presidente el que le da órdenes a ministros. Parece también que hoy contesta a Santiago Krill, no lo mencionó de manera directa, pero la pregunta es, ¿qué piensa del diálogo que pide la oposición? Ayer el panista insistió en que se debe dialogar y conciliar. Pues hoy de plano el presidente dijo, no vamos a dialogar con la oposición porque en el fondo lo que ellos buscan son privilegios y mocha. Sería muy fácil nombrar a el presidente o la presidenta desde Palacio Nacional, como se hacía antes, de la Corte. Sería fácil conseguir la aprobación de todas las iniciativas que enviara el Ejecutivo al Legislativo. A veces cuando dicen queremos diálogo, nosotros decimos no es que no respetemos y que en la democracia debe de haber pluralidad, es que el diálogo que ellos quieren busca preventas, es regresar a los moches. Y bueno, Pepe, ahora sí que si se respetan los protocolos, esta misma semana, el jueves,
el presidente se va a volver a encontrar con los representantes de los poderes legislativo y judicial. Viene la ceremonia por el 110 aniversario de la Marcha de la Lealtad, a la que tradicionalmente asisten y que este año se va a realizar en el Zócalo de la ciudad y no en el Castillo de Chapultepec, como se informó esta mañana en la conferencia, Pepe. No, y se van a volver a ver después, el día 24 de febrero, el Día de la Bandera, por la celebración del Día de la Bandera. Vamos a ver qué tan lejos coloca el presidente o el Estado, bueno, iba a decir el Estado Mayor, los cercanos al presidente en materia de seguridad. Pues la ayudantía, Pepe. La ayudantía presidencial, ¿dónde va a colocar a los incómodos presidentes de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, de senadores, que es de Morena, ahí lo van a poner más cerquita, y a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia? Ya lo veremos. Gracias por la información y el comentario. Hasta luego, Pepe, buenas tardes. Gracias, hasta luego, buenas tardes.